Muy buenas, vamos a meternos de lleno en el análisis de una de las semanas más locas y volátiles que se recuerdan en el mundo cripto. Una semana en la que se movieron miles de millones en cuestión de días. Para entender bien todo este lío, vamos a desglosarlo en 6 partes. Veremos qué pasó exactamente, por qué pasó y, sobre todo, qué significa todo esto para el futuro de los activos digitales. A ver, para entender la que se lió hay que empezar por el principio. El mercado estaba bastante tranquilo, seguía su curso, hasta que un solo evento lo puso todo patas arriba. Y ese día fue, concretamente, el viernes 10 de octubre. El día que todo saltó por los aires, provocado por un aumento de las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y China. Fijaos en la secuencia, es de vértigo. El jueves Bitcoin rozaba los $122.000 y una semana después estaba por debajo de los 105.000. Esto es a lo que nos referimos con efecto latigazo, una caída en picado rapidísima y brutal que pilló a todo el mundo a contrapié y sembró el pánico. Vale, el precio se desploma, pero lo gordo de verdad fue ver cómo esa primera ficha de dominó arrastró a todas las demás. La onda expansiva se notó en todo, absolutamente todo el sistema financiero. 1.230 millones de dólares. Ojo la cifra. Esa fue la pasta que salió de los ETFs de Bitcoin en solo una semana. Es la mayor retirada en 8 meses. Una señal clarísima del nerviosismo de los grandes inversores. Y si esa cifra parece una locura, esperad. 12.000 millones de dólares. ¡Puf! Evaporados del mercado de futuros de Bitcoin en un abrir y cerrar de ojos. Todas las apuestas apalancadas, las más arriesgadas, liquidadas de un plumazo. Con este panorama, ¿os imagináis cómo estaba el ambiente? Pues el índice de miedo y codicia lo deja claro. Se fue al suelo, a un nivel de 28. Un miedo extremo que no se veía desde hacía meses. Pánico en estado puro. Y bueno, en mitad de todo este desastre, cuando parecía que todo se iba al traste, algunos de los grandes jugadores movieron ficha y lo hicieron a lo grande para intentar devolver la calma. Y aquí tenemos un caso de estudio brutal. BNB Chain. El problema era enorme. La caída de precios provocó pérdidas masivas a sus usuarios y puso el sistema al límite. Pero la solución fue igual de contundente. Sacaron de la chistera un airdrop de 45 millones y un fondo de compensación total de casi 300 millones. Una auténtica demostración de fuerza. Y claro, el mercado reaccionó. ¿Y cómo reaccionó? Pues mirad esto. En solo 3 días, el precio de BNB no es que se recuperara, es que pulverizó su máximo histórico. La confianza de los inversores volvió de golpe y con más fuerza que antes. Pero es que, mientras los traders de a pie estaban vendiendo presas del pánico, entre bambalinas estaba pasando algo totalmente distinto. La adopción, la de verdad, la institucional y la estatal, seguía su camino como si nada, como si el ruido del mercado no fuera con ella. Esto es muy potente. Mientras el pequeño inversor corría a vender, los gigantes de Wall Street como Citibank o Morgan Stanley estaban anunciando sus planes para entrar de lleno en 2026. Estaban literalmente pavimentando la autopista para el futuro de las cripto. Y no solo hablamos de empresas, ojo, hablamos de países enteros. Desde Bután, usando Ethereum para su identidad digital, a Bolivia, donde los candidatos presidenciales hablan de Bitcoin, o incluso España, que al regular su embargo por deudas lo está reconociendo como un activo más. Los gobiernos ya no están mirando desde la barrera. Pero claro, más allá del precio y de los titulares, hay otra historia, una que a menudo no se ve, la de la tecnología que hay detrás. Y esa nunca para, da igual que el mercado suba o baje. Para entender lo que vamos a ver ahora, hay que quedarse con un concepto clave, las capas 2. Pensad en ellas como los carriles de alta velocidad de una autopista construida sobre la carretera principal. Permiten que todo vaya mucho más rápido y sea muchísimo más barato. Y fijaos en los movimientos que hubo esa misma semana. El gigante detrás de Alipay lanzando su propia capa 2, Uniswap, el rey de los exchanges descentralizados integrándose con Solana, y hasta el propio software de Bitcoin recibiendo una actualización clave. No hablamos de pequeños parches, no, son mejoras de cimientos de las que hacen que todo el edificio sea más sólido y esté mejor conectado. Y lo más alucinante es que todo este desarrollo se tradujo en un uso real. Los datos no mienten. Mientras los precios se hundían, la actividad en las redes principales como BNB Chain o Ethereum batía récords históricos de usuarios activos. El uso real no solo no se detuvo, sino que se aceleró. Y todo esto, toda esta locura de semana nos lleva de cabeza a la gran pregunta, al conflicto de identidad, a la paradoja que define a Bitcoin. Ahí está el dilema. Por un lado, se comporta como un activo de riesgo total, se hunde con las malas noticias geopolíticas, casi calcando los movimientos del Nasdaq. Pero por otro lado, tiene ese alma de oro digital. De hecho, mientras Bitcoin caía, el oro físico tocaba máximos. ¿En qué quedamos?
La verdad es que esta semana nos ha dado argumentos de sobra para defender las dos posturas, y nos deja con la pregunta del millón, la que inversores e instituciones están haciendo ahora mismo para decidir sus próximos movimientos. En un mundo tan incierto, ¿es Bitcoin un refugio para protegerse o es simplemente una apuesta de alto riesgo? La respuesta sigue en el aire.